buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al seminario del día de hoy. En esta ocasión se presentaron un proyecto PRONACES a cargo de la doctora María Antonieta Chávez del Laboratorio de Células Troncales. A quien le cedo la palabra. Doctora, adelante. Hola, gracias Valeria. ¿Se me escucha bien? Sí. Ok. Muchas gracias Valeria y muchas gracias a todos los que me escuchan en este momento. Como dijo Valeria, yo voy a presentar algo del proyecto el PRONAI del que yo estoy a cargo y cosa que haré hacia el final de la presentación. Entonces yo titulé mi plática Células troncales y leucemias, entender su biología para lograr su eliminación, y espero que hacia el final de la charla quede claro por qué elegí ese título. Y bueno, voy a quitar mi cámara porque de repente mi internet me marca como inestable, entonces voy a quitar mi cámara, pero evidentemente aquí estoy. Entonces, cualquier cosa estoy a sus órdenes. Y bueno, les decía que voy a tomar la primera diapositiva para explicar un poquito por qué las células troncales y qué son las células troncales. Entonces, las células troncales son células que tienen características muy particulares y deben de cumplir básicamente dos requisitos. Uno, son células que al dividirse son capaces de autorrenovarse, es decir, en el momento en el que se dividen, ellas perpetúan su permanencia y además mantienen su estado y su potencial indiferenciado. Esta es la principal característica de las células troncales, y otra característica muy importante es que tienen la capacidad de diferenciarse a diferentes linajes. Entonces, es muy importante considerar que al hablar de células troncales, estamos hablando de una población con características muy particulares, porque además son las encargadas de mantener la homeostasis de los tejidos a lo largo de la vida. Entonces, esta aclaración lo hago porque muy frecuentemente confundimos el término célula troncal con el término célula madre, y como ustedes verán, es distinto porque una célula madre es una célula que se divide y da dos células hijitas, digámoslo así. Sin embargo, en el caso de las células troncales, necesariamente se deben de cumplir con las dos características que ya les mencioné: autorrenovación y diferenciación. Ahora, estas células troncales tienen diferentes potencialidades a lo largo del desarrollo embrionario y se van especificando durante el desarrollo precisamente. Entonces, existen células troncales totipotentes que únicamente corresponde al óvulo fecundado, que es capaz de dar lugar a todos los tejidos de un organismo y además a los tejidos extraembrionarios. De ahí podemos pasar a las células troncales pluripotentes, que se obtienen in vitro a partir de la masa celular interna del blastocisto, que aquí marcamos un blastocisto y aquí se ve la masa celular interna, y que es capaz de dar origen o de diferenciarse a las tres capas germinales. Posterior a la pluripotencia, pasamos a la multipotencia, que es lo que se indica en este recuadro, que se trata de células troncales que se diferencian a distintos linajes dentro de una misma capa germinal. Y aquí el mejor ejemplo es el sistema hematopoyético, del que vamos a hablar de la siguiente diapositiva en adelante. Y existen células troncales unipotentes, que son células que se diferencian a un solo linaje dentro de una capa germinal también. Ahora, muy importante, estas células troncales no están en todos lados, no son numéricamente abundantes, son poblaciones numéricamente reducidas que se encuentran en sitios específicos dentro de lo que se ha denominado microambiente, y están protegidas por células de soporte, células de matriz extracelular, y además involucran muchísimas moléculas de señalización que favorecen su estado troncal. De manera que por eso las células troncales se llaman células troncales, y es muy importante tener en claro este concepto para entender después
sobre las células troncales leucémicas que vamos a hablar enseguida. Entonces, les decía hace un ratito que el mejor ejemplo de las células troncales multipotentes son sin duda las células del sistema hematopoyético, que se ha dividido para su estudio en 4 compartimentos, como escucharon hace una semana el doctor Héctor Mayani, que les dijo que para su estudio se han dividido en 4 compartimentos. El último compartimento corresponde a las células hematopoyéticas maduras que encontramos en circulación, y como ustedes pueden ver aquí, cada una define el linaje de estas células, ¿no? Células T, células B, monocitos, etcétera. Estas células tienen en su superficie marcadores específicos que nos permiten distinguirlas y se encuentran en circulación. De aquí para atrás, todas las células del sistema hematopoyético se encuentran dentro de la médula ósea y antes de ser células maduras, son células precursoras, después son células progenitoras y la parte inicial de esta jerarquía la ocupan las células troncales. Estas células troncales hematopoyéticas normales tienen características muy particulares. Repito, son autorrenovables y les decía que este es el mejor ejemplo de hablar de multipotencia porque vean la gran cantidad de linajes hematopoyéticos que generan. Estas células hematopoyéticas no las podemos distinguir a simple vista por su morfología, de manera que se ha echado mano de la expresión de antígenos de superficie. Expresan el antígeno CD34, carecen de la expresión del antígeno CD38 y de los marcadores de linaje que ya les mostré que se encuentran en las células maduras. Además son células CD90 y CD117. Y se encuentran, como lo vimos en la diapositiva anterior, en sitios celulares, en sitios medulares específicos que se han definido más recientemente como nichos hematopoyéticos. Sin embargo, a pesar del estricto mecanismo y de la estricta regulación del sistema hematopoyético, cuando este equilibrio se rompe da lugar a distintas patologías y unas de ellas son las leucemias. Y bueno, las leucemias de manera muy general pueden definirse como un grupo heterogéneo de neoplasias hematológicas caracterizadas por la proliferación y la acumulación de leucocitos en médula ósea y sangre periférica. Es un grupo muy heterogéneo porque de inicio las podemos dividir en leucemias mieloides y leucemias linfoides, evidentemente asociadas al linaje que se afecta. Si seguimos con el tiempo de presentación de la enfermedad, se pueden dividir en mieloide crónica, mieloide aguda, y lo mismo sucede en el caso linfoide. Y además, a su vez, cada una de estas leucemias puede dividirse en distintos estadios o en diferentes etapas. Con esta diapositiva lo que quiero mostrarles a ustedes es que las leucemias son realmente neoplasias muy heterogéneas e incluso una leucemia, no sé, mieloblástica es diferente la de un paciente a la de otro. Son patologías absolutamente heterogéneas y hace poquito leí que lo único homogéneo que tienen las leucemias son su heterogeneidad. Entonces, bueno, esta es una clasificación, digamos, muy básica, muy elemental de las leucemias. Y aquí les muestro los datos de una revisión del 2016 de la Organización Mundial de la Salud, en donde únicamente estamos viendo la clasificación de las leucemias mieloides. Entonces, ustedes pueden ver la heterogeneidad de la patología. No es mi intención que revisemos todas, pero sí para que se den cuenta de la gran heterogeneidad que representa esta patología. Y bueno, los diagnósticos para cada una de ellas integran la histopatología, el fenotipo, la diferenciación, así como análisis genéticos y moleculares. Ahora, las distintas leucemias se presentan en distintos momentos a lo largo de la vida. Así tenemos, por ejemplo, estas son gráficas de poblaciones europeas que no necesariamente se ajustan a lo que sucede en la hematopoiesis y en las leucemias de los pacientes mexicanos. Aquí vemos que la leucemia mieloide aguda, tanto en hombres como en mujeres, que es esta parte de aquí, se presenta en estados adultos y mayoritariamente en hombres. La leucemia mieloide crónica también es una leucemia que se presenta en poblaciones adultas y también se presenta mayoritariamente en hombres que en mujeres. Y en el caso de las poblaciones europeas, este es el comportamiento de la leucemia linfoblástica aguda, que dicho sea de paso, aquí debo mencionar que por lo que hemos aprendido recientemente en los seminarios de la doctora Pelayo, sabemos que en el caso de las leucemias mexicanas no necesariamente siguen este comportamiento.
parece que hay, digamos, una asíntota en la presentación de este tipo de leucemias. Y en el caso particular de las muestras que yo desde hace mucho tiempo he recibido en el laboratorio, pues en el caso de las leucemias mieloides crónicas, también podemos obtener muestras de leucemia mieloide crónica de pacientes mucho más jóvenes. Lo que significa que en el caso de estas patologías, así como en muchas otras cosas, los mexicanos tenemos características muy especiales. Entonces, los agentes etiológicos relacionados con las leucemias, bueno, pues han sido históricamente, como en otros tumores, radiaciones y solventes. Ahora sabemos que la leucemia mieloide aguda puede estar relacionada al uso de terapias previas en otro tipo de tumores sólidos, y la leucemia linfoblástica aguda puede estar muy relacionada a factores ambientales y a zonas de campos electromagnéticos, etcétera. Entonces, lo que sí sabemos con claridad es que dentro de estas leucemias existen más de 200 anormalidades moleculares reportadas, de manera que es muy importante que se trabaje en saber cuáles son estas anormalidades que caracterizan a las leucemias mexicanas, y en el caso particular de este proyecto hacia el final de la leucemia linfoblástica aguda. Entonces, ¿cómo sabemos que las leucemias se originan en las poblaciones troncales? Este origen de las células troncales leucémicas y su descripción es en realidad muy joven. Se definió en 1994 por el grupo de John Dick, en donde el primer autor es Lapidot. Y lo que estos autores hicieron fue tomar muestras de pacientes con leucemia mieloide aguda en distintos estadios de maduración. Ustedes vieron en una de mis diapositivas anteriores que hay 8 diferentes subtipos, entonces tomaron distintos subtipos y lo que hicieron fue separar a las células hematopoyéticas primitivas con base en la expresión de los antígenos CD34 y CD38, que hace un ratito mencioné que caracterizan a las poblaciones troncales y progenitoras. Entonces, ellos tomaron a las poblaciones CD34 positivas, 38 negativas, que son poblaciones troncales, y poblaciones progenitoras, y las trasplantaron en ratones inmunodeficientes. Al cabo del tiempo del trasplante, evaluaron si estas células eran capaces de formar colonias leucémicas dentro de los animales. Y se dieron cuenta que las células que formaban estas colonias leucémicas pues estaban dentro de la población CD34. Pero más interesante aún, cuando estas poblaciones CD34 correspondían a la fracción troncal 34 positiva, 38 negativa, se mantenía el crecimiento leucémico en los animales, lo que no sucedía en las poblaciones 38 positivas. Entonces, con esto, ellos evaluaron las células que se obtenían de estos animales y se daban cuenta que morfológicamente las leucemias que obtenían en los animales eran muy parecidas a las leucemias de donde provenían las muestras con las que los animales se habían trasplantado. De manera que ellos, en este artículo de 1997, también del grupo de John Dick, muestran esta primera caricatura, este primer esquema que indica la jerarquía hematopoyética en las leucemias mieloides agudas. Es decir, se originan a partir de una población troncal que generan progenitores leucémicos clonogénicos, lo que no sucede en su contraparte normal, que ya vimos nosotros en una diapositiva previa. Y estas células troncales leucémicas fueron denominadas inicialmente como células iniciadoras de leucemia en ratones SCID, y se dieron cuenta que había más o menos una célula troncal leucémica por cada 250,000 células. Entonces, con base en estas primeras descripciones, ha habido muchas otras después, y ahora podemos dibujar el esquema de la jerarquía hematopoyética en la leucemia mieloide aguda de esta forma. Esta leucemia se origina, como ya vimos, en una población de células troncales que tiene el mismo inmunofenotipo que las células troncales leucémicas, además de que tiene aberrantemente expresados muchos otros marcadores. Estas células troncales leucémicas coexisten en la médula ósea con poblaciones residuales normales. En un paciente leucémico, la hematopoiesis normal nunca desaparece. De hecho, esta hematopoiesis residual normal es la responsable de que cuando los pacientes responden al tratamiento, la hematopoiesis normal se restablezca.
Entonces, las células troncales leucémicas se encuentran en médula ósea, dan lugar a progenitores y a precursores leucémicos que en el caso específico de la leucemia mieloide aguda están bloqueados en algún punto de la diferenciación. Y así tenemos, de acuerdo a la clasificación de la FAB, los distintos subtipos de leucemia que ustedes pueden ver aquí. Indiferenciada, con diferenciación mínima, mayormente diferenciada, promielocítica, la M3, mielomonocítica, monocítica, eritroblástica y megacariblástica, ¿no? Entonces, estos son los distintos tipos de leucemia en leucemia mieloide aguda, y en cada uno de los casos hay anormalidades cromosómicas más frecuentes que se asocian específicamente a cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí vemos la translocación PML RAR alfa, que es muy característica del subtipo de leucemia promielocítica. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de que las leucemias se originan en poblaciones troncales que se encuentran en la médula ósea. Esto sucede en el caso de la leucemia mieloide aguda. En el caso de la leucemia mieloide crónica, su descripción, bueno, la descripción de las células troncales se dio en 1999 por el grupo de Tessa Holyoake, y ellos hicieron algo semejante a lo que hizo el grupo de John Dick. Lo que hicieron fue tomar pacientes que tenían leucemia mieloide crónica, en donde tienen como característica particular la presencia de la translocación 922, y bueno, estas células leucémicas fueron otra vez separadas en poblaciones troncales, CD34 positivas, y después este grupo las separó con base en el estado del ciclo celular. Así tenían células troncales quiescentes y células troncales proliferantes. Esto lo hicieron con base en la expresión de pironina y de Hedge, encontrando que las células Hedge low, pironina low se encuentran en estado quiescente. Esto sucede en médula ósea normal. Y también encontraron estas poblaciones en la leucemia mieloide crónica, repito, que es Filadelfia positiva. Estas poblaciones fueron igual trasplantadas en ratones inmunodeficientes, y después de evaluar la hematopoiesis en los ratones, se dieron cuenta que tanto en poblaciones quiescentes, aquí quiero que se den cuenta que son poblaciones que están en G0, CD34 negativas y 34 positivas, que corresponderían tanto a fracciones primitivas como a fracciones más maduras, encontraron la presencia de BCR-ABL, lo mismo que en las células que se encuentran en estado G1 del ciclo celular, es decir, en fases, digamos, activas del ciclo, porque no están necesariamente en un estado de quiescencia o totalmente dormidas. También encontraban la presencia de BCR-ABL, lo que significa que estas células troncales leucémicas que fueron trasplantadas a los animales, estas de aquí, fueron capaces de llegar al ratón, de injertar en el ratón, y aunque iban en estado de quiescencia, de despertar, de salir de la quiescencia, de repoblar al ratón y de generar leucemia. Este artículo tiene evidentemente importantes implicaciones terapéuticas, porque quiere decir que las leucemias mieloides, o en general las células troncales leucémicas, al encontrarse en estado quiescente, difícilmente van a responder a los agentes quimioterapéuticos, porque como todos sabemos, estos actúan en fases activas del ciclo celular. Entonces es muy importante tener en cuenta que hay una población de células troncales leucémicas que se encuentra en estado de quiescencia. Ahora, esto llevó a plantear este esquema de la hematopoiesis en leucemia mieloide crónica. En la leucemia mieloide crónica, entonces, tenemos células troncales leucémicas Filadelfia positivas, que dan lugar a progenitores, precursores y células maduras en circulación, todas Filadelfia positivas, en donde está incrementada la fracción de células de linaje mieloide. Todas son, repito, Filadelfia positivas, y al igual que en la leucemia mieloide aguda, coexisten en médula ósea con una población residual normal. Ahora, a diferencia de la hematopoiesis en leucemia mieloide aguda, las células troncales de leucemia mieloide crónica expresan menos marcadores aberrantemente en circulación, pero repito, son quiescentes en el ciclo celular. Y entonces esta patología se asocia a la expresión del cromosoma Filadelfia, que ya mencioné hace un ratito, BCR-ABL. Ahora, ¿qué sucede en el caso de la hematopoiesis en leucemia linfoblástica aguda, que es de la que estamos aprendiendo con la ejecución de este proyecto PRONAI? Pues lo que se sabe
es que lo que se encuentra mayoritariamente en los pacientes son progenitores leucémicos del linaje linfoide, y hay autores como los que mencionamos aquí o como los que se mencionan aquí, que dicen que esta leucemia se origina en progenitores linfoides porque estas células de origen de la leucemia ya presentan rearreglos en los genes de inmunoglobulinas o incluso en receptores de células T. Sin embargo, hay otro grupo de autores que propone que estas células se originan en poblaciones semejantes a células troncales, que incluso han denominado, por no poderse hacer un aislamiento prospectivo, como células iniciadoras de las leucemias, y estas células troncales se han encontrado específicamente en leucemias que presentan las translocaciones MLLAF4 y BCR-ABL. De manera que todavía está en discusión si el origen es en una población troncal o en una población de progenitores, pero lo que sí sabemos es que hay una célula capaz de mantener el crecimiento leucémico y muy probablemente, como también lo hemos aprendido en distintos seminarios de la doctora Pelayo, no hemos sido capaces de encontrar las condiciones óptimas de cultivo para este tipo de leucemias, porque parece ser que son altamente dependientes de los componentes del microambiente. Entonces, más al ratito voy a retomar esta diapositiva para contarles lo que estamos haciendo en el proyecto PRONAI. Entonces, como ustedes pueden ver, las leucemias mieloides se ajustan a un modelo jerárquico de la hematopoiesis leucémica, y en este modelo jerárquico, que dicho sea de paso, a partir de que se describió en las leucemias mieloides el origen a partir de células troncales, se inició una carrera científica por describir células troncales en muchos otros tumores, y ahora sabemos que la gran mayoría de los tumores se ajustan a este modelo. Entonces, repito, es un modelo jerárquico en donde tenemos una población leucémica heterogénea, en donde existe una célula troncal, y esta célula troncal, si es trasplantada en ratones inmunodeficientes, es la única capaz de generar una descendencia leucémica, lo que no sucede con otras poblaciones. Sin embargo, esta célula troncal leucémica está sujeta a un modelo de evolución clonal en donde puede sufrir distintas anormalidades o adquirir alteraciones genéticas o epigenéticas adicionales e irse modificando, pero esta célula troncal vuelve a ser, que puede ser distinta a la original, es la única capaz de mantener a las poblaciones leucémicas. Este modelo incluso ha llevado a distintos autores a plantear estas células como células troncales metastásicas. Y bueno, evidentemente, conforme aumenta o conforme progresa la enfermedad, se incrementa la invasividad, el potencial proliferativo y la dominancia de estas clonas leucémicas. Ahora, esto es lo que se ajusta al modelo jerárquico, pero ¿qué sucede antes de que las células sigan este modelo jerárquico? O sea, sabemos, y se ha descrito en la literatura, que existen distintos estados preleucémicos que les quiero mostrar rápidamente en este esquema, en donde ustedes pueden ver en la parte superior una célula troncal normal que da lugar a un progenitor normal y a células maduras normales siguiendo un proceso de diferenciación, digamos, normal. Y de este lado podemos ver la acumulación de mutaciones. Entonces, en un primer evento puede suceder que una célula troncal adquiera una normalidad, pero esta no sea suficiente para generar una leucemia y pasemos por progenitores y células maduras normales. Esta alteración también puede darse en células progenitoras e incluso en células maduras, pero el comportamiento hematopoyético sigue siendo normal. Sin embargo, dentro de estos compartimentos hematopoyéticos se pueden adquirir distintas anormalidades que pueden sumar varias, N, aquí las marco con N, que en todos los casos pueden generar una descendencia normal o que eventualmente, conforme las células se diferencian y maduran, se eliminan de la médula ósea. El problema mayor viene cuando este número de anormalidades es N+1, que tiene como resultado la autorrenovación de estas células. Una vez que estas células adquieren potencial de autorrenovarse, entonces estamos hablando de una célula troncal tumoral. Y esta célula troncal tumoral
es la que, como dijimos hace un ratito, como buena célula troncal, al autorrenovarse, perpetúa a la población y se mantiene en listado diferenciado de manera que garantiza la descendencia tumoral. Entonces decíamos que esto se ajusta perfectamente al modelo jerárquico de la hematopoiesis leucémica en las leucemias mieloides. Y bueno, dentro de esto es de relevante importancia el componente del microambiente. Se ha descrito que en la hematopoiesis normal, el microambiente hematopoyético está compuesto por diferentes nichos: el nicho osteoblástico, el nicho endotelial y el nicho reticular, o en donde están las células mesenquimales. Pero en el caso de las leucemias también es muy importante considerar qué sucede con el nicho. Y aquí les muestro una imagen que no he podido hacer yo con mis manitas, pero que me gusta mucho porque muestra cómo se encuentra la hematopoiesis normal en un microambiente que debería ser normal y los cambios que empiezan a sucederse cuando las células se modifican. Aquí vemos una célula hematopoyética troncal normal que tiene una primera alteración y que empieza a modificar su microambiente. Estas células de aquí y las cosas que se producen no son las mismas. En un estado preleucémico ya tenemos una mayor transformación del microambiente y un mayor número de células preleucémicas e incluso progenitores leucémicos, y si estos tienen modificaciones adicionales, pueden dar lugar a lo que vemos aquí, que es una célula troncal leucémica que lo que hace es producir una gran cantidad de blastos, continuar con la modificación del nicho leucémico e incluso alterar los nichos en donde se encontraban las células hematopoyéticas, llevándoles a una hematopoiesis normal que generalmente se encuentra enmascarada. Ahora, en los casos en donde los pacientes recaen a la enfermedad, estas células troncales leucémicas, aunque se les den agentes quimioterapéuticos, que es lo que estamos viendo aquí, que es la eliminación de los blastos, la quiescencia de las células leucémicas favorece su permanencia y el microambiente sigue alterado, generando alteraciones adicionales, y entonces todo el sistema y el microambiente hematopoyético se encuentra modificado. Entonces, con base en todos estos antecedentes sobre células troncales leucémicas, los intereses del laboratorio actualmente es evaluar cómo se encuentran estas células troncales hematopoyéticas y evaluar interacciones con el microambiente, la presencia de biomarcadores o de moléculas que se encuentren preferencialmente expresadas en células troncales leucémicas y la eliminación preferencial, que es de lo que les voy a hablar mayoritariamente hacia el final de la plática. Entonces, bueno, nosotros estudiamos y hemos estudiado desde hace varios años el modelo de leucemia mieloide crónica. De hecho, desde que yo llegué como estudiante de doctorado al laboratorio del doctor Héctor Mayani, utilizamos el modelo de leucemia mieloide crónica, y la verdad es que es un modelo muy generoso porque el hecho de saber que está asociado a la presencia del cromosoma Filadelfia y de su producto oncoproteico BCR-ABL nos permite dar seguimiento a las diferentes etapas de la hematopoiesis, ¿no? Entonces, la leucemia mieloide crónica es producto de una translocación recíproca entre los cromosomas 22 y 9, y dependiendo del sitio en donde se inserte ABL, se van a generar diferentes productos. P190 BCR-ABL, que está asociado con una parte de pacientes con leucemia linfoblástica aguda. P210 BCR-ABL, que está asociado con leucemia mieloide crónica. Y P230 BCR-ABL, que es la leucemia menos frecuente, pero es una leucemia neutrofílica crónica. En todos estos casos, la proteína BCR-ABL, que es una proteína quimérica, se encuentra permanentemente en el citoplasma, en donde se involucra con distintas vías de señalización que tienen que ver con proliferación y supervivencia, con modificaciones en la adhesión celular y con la inhibición de la apoptosis, lo que evidentemente hace que se mantenga el fenotipo leucémico. Ahora, afortunadamente, el conocimiento sobre la existencia de BCR-ABL, la proteína BCR-ABL, ha hecho que distintos grupos propusieran el diseño de moléculas específicas capaces de bloquear la actividad sinasa de BCR-ABL y de evitar la fosforilación de sus sustratos, inhibiendo con ello su actividad
proleucémica. Así tenemos que se planteó en inicio el imatinib como un inhibidor de BCR-ABL, y en los casos en donde se probó y los pacientes fueron resistentes o refractarios al tratamiento, se pasó al uso de la siguiente generación de estos inhibidores, que son nilotinib y dasatinib, que aquí pongo las tirosinas sinasas que inhiben, no solamente inhiben BCR-ABL, sino otras sinasas. Y en el caso de dasatinib, además de estas sinasas, inhibe estas otras que está aquí. Este planteamiento de la inhibición de BCR-ABL con estos agentes nos llevó en un inicio a evaluar qué sucedía con la hematopoiesis de los pacientes que estaban siendo tratados con diferentes agentes. Y aquí les muestro un artículo que producto de mi doctorado hace ya algún tiempo, en donde ustedes pueden ver el crecimiento hematopoyético de poblaciones normales, que son estas bolitas blancas, de células progenitoras hematopoyéticas leucémicas, normales, perdón, es decir, hematopoiesis primitiva. Esto es la normalidad. Los cuadritos que ustedes ven acá son células que provienen de pacientes que han sido tratados con imatinib. Estos pacientes de aquí son pacientes que habían sido tratados con trasplante de células hematopoyéticas. Estos triángulos son pacientes tratados con interferón, que tienen un comportamiento muy parecido a los pacientes que no habían tenido tratamiento. Entonces, ustedes pueden ver que el comportamiento hematopoyético es muy parecido a la hematopoiesis normal en el caso de los pacientes que recibieron tratamiento con estos inhibidores de BCR-ABL. Sin embargo, cuando nosotros evaluamos mediante PCR anidado, que era lo que teníamos en ese momento, la expresión de BCR-ABL en los cultivos, en donde ya no suplementábamos con imatinib, sino solamente dejábamos crecer a las células primitivas, observamos que después de 10 días BCR-ABL estaba presente, lo que significa que mientras no tuvieran el estímulo de imatinib o los inhibidores tirosina sinasa, la clona era capaz de restablecer la proliferación y de manifestarse. Entonces, posteriormente, o más bien más o menos en el mismo año o al mismo tiempo, se demostró que ninguno de los 3 inhibidores, aunque son súper efectivos en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica, eran capaces de eliminar a las poblaciones troncales, y esto podría estar asociado a las fracciones altamente quiescentes. Entonces, en un primer intento por ver qué pasaba, fue que comenzamos en el laboratorio a evaluar a estas células troncales. Entonces, de manera general, en esta sola diapositiva les voy a contar qué hacemos y cómo lo hacemos. Nosotros trabajamos recientemente con líneas celulares, pero hemos trabajado históricamente con muestras primarias provenientes de médula ósea normal, de leucemia mieloide crónica, de leucemia mieloide aguda y mucho más recientemente, de hecho este año, con muestras de leucemia linfoblástica aguda. Estas muestras de médula ósea, todos son aspirados de médula ósea, se les aplica un gradiente de Ficol y las células mononucleares son cultivadas o enriquecidas con diferentes anticuerpos que marcan a las células comprometidas a algún linaje. Estos primeros anticuerpos se incuban con un segundo anticuerpo que es capaz de pegarse a un imán, y estas células, las células que están comprometidas a algún linaje, quedan atrapadas en la columna inmunomagnética mientras que recuperamos a las fracciones primitivas. Una vez que tenemos estas fracciones primitivas que evidentemente son linaje negativas, estas células primitivas entonces se siembran en cultivos líquidos de 2 dimensiones con los estímulos correspondientes que les voy a ir platicando, y hemos evaluado distintas cosas, la mayoría de ellas utilizando citometría de flujo y muchos cultivos celulares. Entonces, les decía que en un intento de ver por qué permanecían las células troncales leucémicas en estos pacientes, fue que encontramos, aquí de aquí en adelante les voy a mostrar piezas de información de mi grupo de trabajo, que todas están reportadas, y si alguien está interesado, con mucho gusto les puedo proporcionar estos artículos o los que ustedes necesiten. Y aquí lo que encontramos es que en muestras de pacientes en donde teníamos células CD34 positivas, 38 negativas, que corresponden a la fracción troncal, que es esta que está aquí, cuando las células eran cultivadas en presencias de dasatinib o de imatinib,
la proporción de células en estado quiescente se incrementa, lo que no sucede en las poblaciones controles. Este incremento se asoció con una disminución general de la proporción de P18 y P57, que son inhibidores de cinasas dependientes de ciclinas. Y esta reducción general se veía reflejada al final como un aumento de P57 y P18 en el núcleo de las células. Aquí vemos los marcadores nucleares y una reducción en el citoplasma, lo que provocaba entonces que este incremento de P57 y P18 en el núcleo no favoreciera la formación de los complejos ciclina CDK, no se fosforilara la proteína RB y se evitara el tránsito en el ciclo celular. Entonces, esta es una explicación inicial de por qué las células troncales no son eliminadas con estos inhibidores de cinasa, con estos agentes terapéuticos, dasatinib e imatinib. Entonces, tratando de contribuir a ver qué otras cosas pasan en estas poblaciones de células troncales leucémicas, hemos estado interesados en ver qué sucede con la participación del microambiente. Entonces, en esta diapositiva les muestro la participación del microambiente y las células troncales leucémicas, específicamente en leucemia mieloide crónica. Ahorita solo estoy hablando de leucemia mieloide crónica. Entonces, este modelo es producto de un artículo de revisión que publicamos recientemente. Y aquí toda la información que sabemos proviene de modelos de ratón, en donde vemos que las células troncales son capaces, de leucemia mieloide crónica, son capaces de permanecer tanto en nichos mesenquimales como endoteliales, en donde se favorece la participación de diferentes moléculas e incluso microRNAs. Y esto, repito, estos modelos son en ratón. Entonces nosotros tratamos de hacer proyectos en donde utilizáramos modelos de células humanas y lo que hicimos fue hacer modelos de cocultivo con contacto o sin contacto celular entre células hematopoyéticas y distintos componentes del microambiente. Estos componentes del microambiente podrían ser células primarias de leucemia mieloide crónica y o médula ósea normal, que son células mesenquimales y endoteliales, mientras que la parte hematopoyética corresponde a células primarias de médula ósea normal o leucemia mieloide crónica y células progenitoras CD34, es decir, la población hematopoyética primitiva. Aquí otra vez son piezas de información, esto es parte de los resultados de la tesis de maestría de Mireya Ramírez en el laboratorio, y lo que vemos es que a las células hematopoyéticas leucémicas, que aquí se pone HL, les gusta permanecer en cocultivo con células mesenquimales, es decir, se mueren menos que lo que vemos en las barritas verdes, que son las que no están en cocultivo. Pero las células hematopoyéticas leucémicas, aquí quiero llamar su atención acá, en donde les gusta o proliferan más, se incrementa el número celular cuando están en presencia de un componente de células mesenquimales leucémicas. Y lo mismo sucede en el caso de la formación de colonias leucémicas, que se ven favorecidas la hematopoiesis leucémica en presencia de células mesenquimales leucémicas. Es decir, de manera muy general, el nicho mesenquimal favorece la proliferación y la permanencia de colonias de células leucémicas. Por otra parte, hemos recientemente publicado este artículo de Patti Torres, en donde encontramos que cuando estas células hematopoyéticas son cultivadas en presencia de células endoteliales, lo que sucede es distinto a lo que sucede con células mesenquimales. Aquí vemos que las células hematopoyéticas que no se siembran en presencia de endotelio, este es su nivel en cuanto a número celular. Cuando las células hematopoyéticas son sembradas sin contacto con endotelio, digamos que les gusta y se mantienen, pero se mantienen más cuando tocan al endotelio. Ahora, cuando después de diversos estudios vimos qué es lo que les hace el endotelio a estas células troncales hematopoyéticas, nosotros vemos que se incrementan los estados quiescentes en el ciclo celular al tiempo que se disminuyen otras etapas del ciclo celular, y aquí lo vemos de manera más gráfica. En la fracción de células hematopoyéticas que se adhiere al endotelio, hay muchas células en estados quiescentes, G0 y G1, lo que no sucede o no tan fuerte en las células que no están adheridas y mucho menos en las células que están en ausencia de endotelio. Entonces, con esto quiero decir que el microambiente en el caso de las células troncales leucémicas es fundamental
y dicta diferentes comportamientos en el caso de que las células se encuentren en un microambiente mesenquimal o en un microambiente endotelial. Ahora, tratando de buscar si estas células leucémicas tienen algún comportamiento o alguna marca que nos permita seguirlas in vitro, en el 2017 publicamos este artículo en donde buscamos a través de un microarreglo la expresión de moléculas exclusivamente expresadas en la membrana celular que estuvieran incrementadas en poblaciones altamente purificadas de células troncales y de progenitores hematopoyéticos. Y de toda la información que se generó en el microarreglo y que ahí está esperando ser todavía terminar de analizarse, encontramos la expresión de dos moléculas que nos han llamado particularmente la atención: piezo y MAMDC2, que se expresan fuertísimo en las poblaciones progenitoras y también en las poblaciones troncales. Y aquí vemos que cuando se hizo la validación de estos experimentos, pues vemos que con respecto a las células normales, piezo 2 está muy sobreexpresado en las poblaciones troncales, también en las progenitoras, lo mismo que MAM, en donde está altamente expresado en las células troncales y parece no expresarse en progenitoras, es decir, como si este fuera un marcador exclusivo de células troncales. Cuando hemos evaluado más recientemente la expresión de piezo 2 y de MAM en muestras de leucemia mieloide crónica en diferentes periodos del tratamiento o de la enfermedad, nosotros vemos que en relación a médula ósea normal, piezo se incrementa tal y como aquí lo había demostrado antes Sócrates Avilés, y cuando las células se obtienen de pacientes que han sido o que están en tratamiento con imatinib o con nilotinib, la expresión de piezo tiende a restablecerse. Lo mismo sucede en el caso de MAM. Está muy incrementada la expresión de MAM en la hematopoiesis sin tratamiento en leucemia mieloide crónica, y cuando se les da tratamiento con imatinib o nilotinib, esta expresión tiende a restablecerse. Entonces, hemos pensado que piezo y MAM pueden ser buenos agentes o buenas moléculas que nos permitan asociarse a los estados leucémicos en leucemia mieloide crónica y en otro tipo de leucemias o incluso en otro tipo de tumores. Y bueno, otra de nuestras grandes preguntas es esta: si las células troncales se pueden eliminar. Y bueno, aquí les muestro un esquema que publicamos y que hicieron Sandy Centeno y Gabriela Flores en el laboratorio, en donde vemos distintas vías de señalización que están activadas en células troncales leucémicas, y en donde nosotros hemos puesto particular atención es en aquellas vías que se involucran con especies reactivas de oxígeno, con el factor de transcripción NF-κB y con proteínas de choque térmico, en donde estamos evaluando los efectos de partenolida, DMAPT y PUH71 que inhiben respectivamente lo que aquí les muestro, ¿no? Entonces rápidamente les voy a mostrar por qué NF-κB y especies reactivas de oxígeno. Y bueno, inicialmente pues es porque el grupo de Mónica Guzmán en Nueva York demostró que estas células de leucemia mieloide aguda tienen una alta expresión de NF-κB, lo que no sucede con su contraparte normal. Y ellos en un trabajo, y bueno, este NF-κB, ustedes saben que es un factor de transcripción dimérico que se encuentra unido a IKB, que es su inhibidor. Cuando IKB se fosforila, se separa de NF-κB, NF-κB se transloca al núcleo y tiene un montón de actividades como factor de transcripción. IKB es degradado por el proteasoma. Entonces, cuando esto fue publicado por la doctora Guzmán, ella sugirió bloquear a la actividad de NF-κB con el uso de partenolida y dimetilaminopartenolida. Lo que hacen es evitar que IKB se fosforile y en consecuencia no haya actividad transcripcional de NF-κB. Esta partenolida es una lactonasa esquiterpénica derivada de esta plantita que está aquí, que se llama hierba Santa María, que es capaz de inducir apoptosis en leucemia mieloide aguda y además tiene actividad prooxidante, por eso lo involucramos con especies reactivas de oxígeno. Y este mismo grupo de Mónica Guzmán posteriormente diseñó esta otra molécula que se llama dimetilaminopartenolida, que es un derivado de la partenolida, pero que tiene mayor solubilidad en agua. Entonces, simultáneo con este conocimiento, nosotros encontramos que estas células de leucemia mieloide crónica tienen incrementado el nivel de especies reactivas de oxígeno, aquí lo vemos,
en las células troncales en comparación con su contraparte normal. También está incrementado este nivel de especies reactivas de oxígeno en células que se encuentran en proliferación, perdón, en estado de quiescencia, cuando son carboxifluoresceína high, en relación a su contraparte normal, y está incrementado el nivel de especies reactivas de oxígeno en células CD34, tanto en estados de normoxia como de hipoxia. Entonces, con base en esto, nosotros medimos qué pasaba con NF-κB, con partenolida y DMAPT en leucemia mieloide crónica. Y lo que pueden ver aquí es que cuando usamos partenolida y DMAPT en médula ósea normal o en leucemia mieloide crónica, hay una reducción de la viabilidad en células leucémicas, tanto a 24 como a 48 horas. También tenemos un efecto menor en la hematopoiesis normal, que se muestra aquí, pero es mucho mayor lo que se observa en las células leucémicas. Este efecto está asociado directamente con un incremento en el número de células que se mueren. Esta inducción a la muerte la vemos tanto en distintas líneas celulares de leucemia mieloide crónica y leucemia mieloide aguda, que es como el control positivo por excelencia. Aquí, si uno es el control, vean que se induce la apoptosis en todas las líneas leucémicas, y en las muestras de la vida real, que son muestras de pacientes, también vemos que en la fase crónica de la leucemia mieloide crónica se induce muerte con partenolida, tanto en fase crónica como en crisis blástica, lo mismo que con dimetilaminopartenolida, conforme la concentración de estos compuestos se incrementan. Esta muerte este efecto de partenolida y DMAPT también se asocia con una translocación, más bien con una inhibición de la actividad de NF-κB, en donde aquí marcamos en azul los núcleos y en verde NF-κB, y ustedes pueden ver que cuando las células tienen partenolida o DMAPT no hay tinción verde en el núcleo, lo que significa que todo está en el citoplasma, es decir, NF-κB se relocaliza al citoplasma y pierde su actividad transcripcional. Además, ahora sabemos que estas moléculas partenolida y DMAPT son capaces de inducir especies reactivas de oxígeno medidas por DSFDA, tanto en líneas celulares leucémicas como en muestras primarias, que son las barras negras, derivadas de pacientes con leucemia mieloide crónica. Mientras que esto no sucede en las barras blancas que ustedes ven aquí, que son células que provienen de la hematopoiesis normal. Y bueno, cuando probamos estos agentes y los medimos en el ciclo celular para ver si éramos capaces de eliminar poblaciones quiescentes, pues vimos que no sucede así, porque el tratamiento con partenolida y DMAPT también incrementa a las poblaciones que se encuentran en estados quiescentes en el ciclo celular. Es decir, es necesario seguir buscando agentes que, además de eliminar poblaciones leucémicas proliferantes, eliminen a las poblaciones que se encuentran en estados quiescentes. Entonces, por otra parte, hemos evaluado el efecto de estas proteínas, inhibidores de proteínas de choque térmico en leucemia mieloide crónica, y esto es basándonos en la evidencia que tenemos que BCR-ABL puede ser estabilizado por proteínas de choque térmico. De manera que si nosotros quitamos estas proteínas o desestabilizamos estas proteínas de choque térmico, podremos ser capaces de inducir muerte en las células leucémicas. Y aquí les muestro datos de Sandra Centeno, que está escribiendo la tesis y el artículo correspondiente, en donde vemos que el tratamiento con este agente PUH71 reduce la viabilidad de las células leucémicas de una manera dependiente de la concentración y del tiempo en líneas celulares de leucemia mieloide crónica. Ahora, algo que hemos hecho con el trabajo de Sandy, de acuerdo a los antecedentes en la literatura, es que sabemos que a las células troncales leucémicas hay que desbalancearlas por diferentes flancos. Entonces, hicimos un pretratamiento con imatinib en los cultivos celulares. Posteriormente se les puso este agente PUH71, y aquí solo les muestro para fines de la presentación la reducción en la viabilidad. Y ustedes pueden observar que cuando se hace el cotratamiento de imatinib más PUH71, la viabilidad se reduce muchísimo en esta línea celular K562, y lo mismo sucede en la línea celular de mieloide crónica MEC01, cosa que no sucede cuando los agentes se usan de manera independiente. Este mismo modelo in vitro, Sandy lo probó in vitro utilizando animales en donde se indujo leucemia mieloide crónica en una crisis blástica de la enfermedad, y se hicieron los mismos análisis.
Y lo que en este caso les muestro es el crecimiento de estos animales, más bien la supervivencia de estos animales después de que fueron inoculados con la leucemia, con las células leucémicas. Y ustedes pueden ver que los ratones no leucémicos o los que se trataron, tampoco leucémicos, pero que tuvieron estos agentes, pues permanecieron vivos. Los primeros animales en morirse fueron los que no tuvieron tratamiento, seguidos por los tratados con imatinib, después los tratados con PUH71 y los que tuvieron una mayor sobrevida fueron los tratados con imatinib y PUH71. Y aquí les muestro gráficamente el tamaño del vaso, en donde ustedes pueden ver el vaso de los animales sanos, sin tratamiento y tratados, y de los animales que fueron tratados con los diferentes agentes. Entonces es sorprendente el tamaño del vaso que correlaciona perfectamente con la supervivencia. Y en pacientes con leucemia mieloide crónica les muestro que el tratamiento con imatinib y PUH71 de manera simultánea o de manera cinético, es decir, primero el imatinib y luego el PU, se induce una gran cantidad de muerte y sucede menos cuando los agentes se utilizan solos. Además, de forma muy interesante, cuando estas células se tomaron de estos cultivos y se pusieron en cultivos en donde las células se apapacharon y se mantuvieron como en las condiciones óptimas para recuperar su crecimiento, las células después de 3 días ya no se recuperaron. Es decir, aparentemente están tocadas para ser eliminadas, pero habría que continuar con el seguimiento a más largo plazo. Entonces, con base en estos antecedentes, fue que la doctora Pelayo nos invitó a participar en el Programa Nacional Estratégico de Leucemia Infantil con esta propuesta que se llama Células Troncales en Leucemia Linfoblástica Aguda, donde yo soy la responsable y ahí marco los colaboradores iniciales que ahora, con el paso del tiempo, de la pandemia y que los estudiantes ya se han ido graduando, pues bueno, mis colaboradores han cambiado y ahora tengo colaboradores más jóvenes y mucho más chiquitos, ustedes pueden ver, estudiantes de biología o biólogos. Y aquí están los datos administrativos de esta propuesta. Muy complacidamente para mí, mi primer muestra primaria de estos pacientes con leucemia mieloide aguda, leucemia linfoblástica aguda, la recibí el 4 de abril, a partir de una estrecha colaboración que cada vez siendo más estrecha y agradezco mucho, con el doctor Juan Carlos Núñez y con la doctora Minerva Mata del Hospital de Pediatría. Entonces, bueno, como hace rato les mostré, estas células leucémicas, pues se ha sugerido que se originan en una población troncal o en una población progenitora. De manera que nosotros queremos evaluar qué sucede en distintas poblaciones de estas leucemias linfoblásticas agudas y estas poblaciones se las marco aquí. Ahora, los objetivos de este PRONAI es evaluar, con base en nuestra experiencia, si partenolida, DMAPT y PUH71 son capaces de eliminar de forma preferencial a distintas poblaciones de leucemia linfoblástica aguda, utilizando sistemas de cultivos in vitro, evaluar la expresión de estos marcadores MAM y Piezo2 que encontramos en mieloide crónica, pero ahora en leucemia linfoblástica aguda, y analizar si la combinación de alguna o varias moléculas puede ser usada como marcador específico para la leucemia linfoblástica aguda. Entonces, ¿qué sabemos de estas moléculas de las que les voy a hablar y la leucemia linfoblástica aguda? Pues en realidad sabemos muy poquito. Aquí les muestro algunos reportes en la literatura en donde, por ejemplo, ven la expresión de proteínas de choque térmico en muestras de leucemia mieloide aguda M4 y M5, los subtipos M4 y M5, mielomonocítica y monocítica, y ven que en los pacientes que responden al tratamiento hay poca expresión de HCP27, mientras que hay mucha expresión en los pacientes que no responden. Y esto sucede pues en las dos leucemias evaluadas. Además, en relación a estas proteínas de choque térmico, también nosotros podemos ver aquí que tanto estas que están acá, HCP 27, 60, 70, 90 y 110, se encuentran incrementadas en pacientes con leucemia linfoblástica aguda que no responden al tratamiento, mientras que están menormente expresadas en aquellos que sí responden al tratamiento. Y de manera más específica en este trabajo en donde se evalúa el efecto
de 17-AG, que es aquí lo tenemos, que es un inhibidor de la proteína HCP90, se puede observar que hay una disminución en el número celular de las células leucémicas, tanto en en líneas celulares que son negativas, como las que son positivas a la presencia del cromosoma Filadelfia, pensando en desestabilizar BCR-ABL, como hace un ratito les dije. Entonces, aparentemente, se mueren las dos, las BCR-ABL positivas y las BCR-ABL negativas, y lo mismo sucede cuando en este trabajo se evaluó en paciente. Hay una reducción en el número celular en células Filadelfia negativas como en las Filadelfia positivas, y este efecto es mayor dependiendo de la concentración y del tiempo de cultivo. Eso es en relación a las proteínas de choque térmico. Y en relación al efecto de partenolida, únicamente porque de DMAPT no hay nada en la literatura, pues bueno, lo que se ha demostrado es que en animales que han sido trasplantados con células leucémicas, se espera que se establezca el trasplante y se les da tratamiento con partenolida, hay una reducción en la viabilidad de estos animales que no sucede con los pacientes sanos cuando han sido trasplantados con células con inmunofenotipos de leucemias linfoblásticas agudas tipo B, aquí son CD19 positivas y aquí son CD19 negativas, o con inmunofenotipos de células T, CD7 positivas o CD7 negativas, todas en la fracción progenitora. De manera que aquí se sugiere que partenolida elimina a células iniciadoras de leucemia, de leucemia linfoblástica aguda, y un poco parecido a lo que les mostré yo con mi trabajo. Aquí vemos el tamaño del vaso en los animales tratados con partenolida y los que no recibieron tratamiento. También hay algunos reportes utilizando la línea celular Yurka, en donde vemos que hay una reducción de la viabilidad de estas líneas celulares, pero la concentración letal es altísima, de 16.1 micromolar de partenolida. Y también vemos que en células en donde se usan células leucémicas en presente de células mesenquimales, cuando se les pone partenolida y no hay mesenquimales, las células se mueren. Pero cuando se les pone partenolida y el medio condicionado de las células mesenquimales o directamente las células mesenquimales, las células leucémicas permanecen, y nuevamente entonces deja ver la participación del microambiente en la permanencia de estas células leucémicas. Entonces, ya específicamente los datos que hemos obtenido con este proyecto de leucemia linfoblástica aguda infantil en el PRONAI, bueno, pues iniciamos trabajando con líneas celulares que adquirimos a partir de este PRONAI y que están disponibles para todas las personas que las necesiten. Están nuevecitas de ATCC y tenemos perfectamente caracterizadas qué son. Entonces tenemos líneas de leucemia linfoblástica aguda, de mieloide aguda y de mieloide crónica. Y bueno, aquí, antes de mostrarles los datos de LLA, les quiero decir que en nuestras muestras con mieloide crónica y mieloide aguda, hemos definido las concentraciones letales 50 a 48 horas de cultivo en dosis micromolares de estos agentes en estos intervalos numéricos. Y muy interesante, nunca hemos encontrado una concentración letal 50 para las células que provienen de médula ósea normal. Entonces, empezamos tratando de definir la concentración letal 50 en las líneas de leucemia linfoblástica aguda, y aquí quiero hacer mención de la heterogeneidad de las células leucémicas y de la leucemia linfoblástica aguda. Hemos puesto concentraciones, desde mi punto de vista, muy altas de DMAPT, aquí lo pueden ver, hasta 12 micromolar, y vemos que las células permanecen viables y hay un punto en donde la bajada es abrupta, en básicamente todos los casos, ¿no? Y aquí quiero llamar su atención a que Monse en el laboratorio, Monse y Sergio, utilizaron concentraciones como muy cortitas entre ellas y empezaron a ver una bajada más o menos a 2 micromolar. Pero quiero que vean entonces que hay células que se mueren a 2 micromolar y hay células que a 2 micromolar no les hace absolutamente nada, ¿no? Entonces, seguimos trabajando en esto porque esto correlaciona muy bien con los datos que les dije atrás, en donde partenolida, la concentración letal 50 en los reportes previos está alrededor de 16 micromolar. Eso significa que estas células son mucho más resistentes
que las células de leucemias mieloides. Ahora, pensando en PUH71, estos son datos de un servicio social de Jonathan, que estuvo en mi laboratorio un tiempo y que amenaza y ojalá sí regrese a hacer su proyecto de tesis porque necesitamos muchas manos. Y lo que quiero que ustedes vean es el control de esta línea de leucemia linfoblástica aguda RC4 en ausencia y en presencia de PUH71 a 10 micromolar, en donde ven evidentemente que hay una reducción de la viabilidad. Y aquí se observa gráficamente la reducción de la viabilidad a diferentes concentraciones de PUH71, aunque cabe mencionar que nunca alcanzamos la concentración letal 50. Pero lo que sí pudimos observar fue que se induce muerte por apoptosis cuando se evalúa con anexina 5 y DAPI. Vemos que en el control este es el porcentaje de células muertas, mientras que en las células tratadas con PUH71 sí se induce muerte. Entonces seguimos trabajando con las líneas y con las concentraciones letales 50, pero como les dije, comenzamos a recibir muestras el 21 de abril de este año. Y hasta el día de ayer recibimos la muestra número 23, que les decía, del Hospital de Pediatría con la colaboración de Juan Carlos Núñez y Minerva Mata. Y de estas 23 muestras, hemos utilizado 18 muestras para nuestros estudios. Y el resto, bueno, es porque 2 están ahorita en estudio, que son las últimas que llegaron, y 3 porque se salían del esquema del proyecto, o eran leucemias que estaban en tratamiento, o al final resultó que no eran leucemia. Entonces, de las que son leucemias tenemos 18 muestras ahorita con algunos datos, y tenemos 16 de leucemia linfoblástica aguda y 2 de mieloide crónica. Aquí les muestro el promedio de células mononucleares que obtenemos por mililitro. Ustedes ven la heterogeneidad en los datos, o sea, los números son abismalmente distintos, y el promedio de células mononucleares. Ahora, en el caso de las muestras de leucemia linfoblástica aguda, tuvimos oportunidad de procesar 4 muestras hasta la obtención postcolumna. Y ustedes pueden ver que obtenemos después de la columna desde el 0.2% de células, es decir, fracciones primitivas, hasta el 4% con un promedio de 1.5. Y bueno, también hemos obtenido 2 muestras no menos valiosas del Hospital Carlos MacGregor, en donde además estamos apoyando con el inmunofenotipo de estas muestras a través del Hospital Infantil de México y del doctor Armando Vilches. Entonces, bueno, en estos casos de las muestras primarias, en leucemia mieloide aguda, las hemos sembrado con partenolida y con DMAPT, y ustedes pueden ver que los valores normalizados a las células control, ustedes pueden ver que partenolida y DMAPT las supermatan. Y hemos utilizado 5 micromolar constante para todas las muestras primarias, considerando nuestros antecedentes con leucemia mieloide crónica. Y de estas células que se eliminan, hemos observado que se induce apoptosis temprana, que es la que se tiñe solamente con anexina 5, y apoptosis tardía, en donde las células están francamente muertas, teñidas con anexina 5 y con DAPI. Este es en el caso de las 2 muestras de leucemia mieloide aguda, pero evidentemente tenemos que incrementar el número. Y en el caso de las muestras de leucemia linfoblástica aguda, aquí les muestro datos de las muestras que hemos sembrado en presencia de partenolida y DMAPT, en donde también vemos que las muestras o que las células, estas son células mononucleares, se mueren y se induce tanto apoptosis temprana, muy poquita, pero apoptosis tardía es evidente que vamos hacia allá y estamos matando estas poblaciones. En otro grupo de muestras se hicieron cultivos en donde se contó el número celular para evaluar proliferación. Y nosotros vemos que en la fracción de células mononucleares, esta es la proliferación con los controles, mientras que la proliferación se reduce cuando las células se siembran con partenolida, con DMAPT y con PUH71. Y muy interesantemente, en las muestras que les dije que habíamos podido, que son 4, que aquí están, que habíamos podido llevar a la selección en progenitores a través de columnas inmunomagnéticas, vemos que las células se mantienen más viables en los controles, pero estas células primitivas de leucemia linfoblástica aguda son francamente sensibles a partenolida, DMAPT y PUH71, repito, todas a 5 micromolar. Y finalmente, gráficamente les quiero mostrar las fotografías que he aprendido recientemente que
A veces el mensaje en las fotos queda más claro que en las gráficas. Aquí vemos nuestros controles en los aumentos mayores, en donde no hay afectación de las células mononucleares, y sí una reducción en el número después del tratamiento con los diferentes agentes. Y esto sucede en los controles en las células primitivas, y aquí está lo que sucede después de que las células han sido cultivadas por 48 horas con estos agentes. Entonces, con esto quiero mostrarles que estamos trabajando en el PRONAI, que yo con el ritmo que llevamos de las muestras espero que cada vez tengamos mayores números celulares que podamos enriquecer en distintas poblaciones. Pero bueno, nuestros resultados son muy alentadores porque hemos empezado a ver que partenolida, DMAPT y POH71 eliminan poblaciones de leucemia linfoblástica aguda pediátrica, y que parece ser a través de la inducción de apoptosis, aunque tenemos que evaluar otros mecanismos. Y bueno, no quiero dejar de perder la oportunidad para agradecer a la gente que colabora antes o ahora en este proyecto. Y bueno, aquí está mi grupo de antes, de donde les mostré todos los datos con leucemia mieloide crónica: Sócrates, Dafne, Patti, Gabe, Sandy. Y mi grupo reciente, Monse, Sergio y Elenka, que son quienes han generado todos los datos que les mostré de leucemia linfoblástica aguda y que han estado trabajando muy duro. Y Rafa, que está haciendo un proyecto distinto que en algún momento espero tener la oportunidad de presentarles. Y bueno, a toda la gente que ha contribuido a la generación de estos datos. Muchas gracias y estoy a sus órdenes.